Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Una situación sin precedentes tiene de rodillas a todo un país. El nivel de contaminación en el aire llegó a cifras preocupantes. El domingo en horas de la mañana, el aire en la capital hondureña era catalogado como peligroso y durante el resto del día pasó a ser muy perjudicial, provocando con esto que más de 1 millón de personas estén expuestas a partículas que a corto o mediano plazo pasará factura en su salud. No obstante, el problema no solo le concierne a Tegucigalpa y Comayagüela, que si bien en la actualidad son las ciudades con el aire más contaminado de Honduras, en el resto del país también se reporta un problema similar con una capa de humo que se cierne sobre todo en el territorio nacional. La Comisión Permanente de Contingencias Copeco mantiene por tiempo indefinido la alerta roja sobre el Distrito Central y los departamentos de Cortés y Lloro, que serían las zonas del país más afectadas por este humo que se reporta en otros sectores donde se decretó alerta amarilla, como ser Atlántida, Comayagua, Santa Bárbara y el resto de Francisco Morazán. El cambio climático está golpeando muy fuerte a Honduras y toda la región, y este 2024, según lo registrado hasta el momento y los pronósticos de meteorólogos, se estarán experimentando 2 estaciones extremas con una sequía provocada por el fenómeno del Niño que llevó a varias naciones a programar apagones debido a los bajos niveles de agua en los embalses y ríos, trayendo como consecuencia que no se cubra la demanda. Además que el equipo eléctrico nacional y de otros países no soporten las altas temperaturas que sobrepasan los 40 grados Celsius. Los incendios forestales en Honduras y la región también contribuyen al impacto que conlleva el cambio climático. Además, la deforestación, el retroceso del nivel del lago de Yohoa y las plagas están provocando que el panorama en Honduras pase de un lugar con montañas verdes a desérticas y la baja producción de alimentos, sequías extremas, contaminación en el aire, escasez de energía, las pérdidas y la pobreza que esto genera serán solo el principio de dolores, como lo señala el texto bíblico. En ese sentido, expertos mencionan que de los diferentes sectores, como empresarios, autoridades y la ciudadanía, se ponen de acuerdo en afrontar los efectos del cambio climático o se estaría condenando a toda la nación a enfrentar estos episodios y perder sus recursos naturales. La sociedad civil insta a todas las partes a dejar a un lado sus diferencias y actuar ya. De lo contrario, Honduras pasaría de ser un paraíso tropical a terminar como un desierto. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy es lunes 13 de mayo, iniciamos la semana. Contaminación ambiental, crisis energética, escasez de agua, baja producción de alimentos, desafíos a los que enfrenta nuestro país. Tengo especialistas en estos temas conmigo esta mañana para que abordemos la situación. Bienvenido, aquí está el director del Instituto y Ministro de Conservación Forestal, don Luis Solís. Bienvenido, ingeniero. Buenos días, muchas gracias, Raúl. También buenos días a todo el pueblo hondureño. Sí, ahorita lo que pasa en el país es una situación que lo demuestra lo vulnerable que somos al cambio climático como país. Puerto Rico en primer lugar, después Honduras. Los datos de temperatura nos han demostrado que en el 2023 y en el 2024 son años en que estuvimos viviendo el fenómeno del Niño. Todavía estamos dentro del fenómeno del Niño. Hay una baja en los gradientes de temperatura que estamos llegando a la zona del ENSO promedio. Esa misma estadística nos está dando un dato que también hay que tomar en consideración. No solo es altas temperaturas, olas de calor, sequía, que trae sus consecuencias como la seguridad alimentaria, incendios forestales, esta densa capa de humo que existe en la regional de toda la península de Yucatán hasta prácticamente Nicaragua, es consecuencia del cambio climático, sino que también ahora
hay un 86% de probabilidad de que entremos al fenómeno de la niña entre los meses de junio, julio y agosto, lo cual también trae mucha lluvia. Bien, gracias. Cuando viene el viceministro del Ambiente, me recuerdo mis tiempos de comentarista y periodista deportivo, cuando transmitía los partidos en el extranjero. Es Malcolm Stunskens, viceministro del Ambiente. Es holandés, ¿verdad? ¿Qué apellido? Tiene Paterique. Pero ajá, yo tenía un compañero que se llama Fuad Abdallah Handal. Y más indito que yo, Fuad. Bienvenido, viceministro Malcolm. Gracias, Raúl. Gracias por la oportunidad. Pues yo aprovechar también, acaba de pasar el Día de la Madre, entonces saludos a todas las madres de Honduras que nos hacen que nos levantemos también temprano y nos empujan. Saludos a mi mamá y a mi esposa que ayer las consentimos bastante, ¿no? Pero bueno, hoy hablamos de lo difícil, ¿verdad? Lo difícil, lo que está de moda, hablar sobre el cambio climático, la crisis ambiental. Pero también aquí es necesario también redoblar esa comunicación o ese discurso en hacia dónde vamos, qué estamos haciendo, pero también poder analizar de dónde viene esta gran problemática y no podemos centrarnos solo en un tema meramente nacional, sino que tenemos que centrarnos también en qué es lo que está pasando a nivel global. Es el 11º mes que se reporta con las temperaturas más altas. O sea, es un tema que no solo está afectando a Honduras, sino que está afectando el mundo, pero lógicamente de lo global, pues empezamos a tener las repercusiones a nivel nacional, problemas de seguridad alimentaria, problemas energéticas, y cada vez nos vamos volviendo más vulnerables y sabemos que aquí nos afecta desde la sequía, desde la fuerte sequía que estamos ahorita pasando, y después venimos, como decía el ministro, a un tema de la niña con grandes inundaciones y cómo tener que estar listos en esto. Y aquí también hablar que normalmente el tema de contaminación ambiental y ahorita el tema del humo solo se ha estado hablando de mucho de los incendios y todo eso, pero tenemos los diferentes sectores productivos del país también están abonando en esta gran problemática y cómo no se ha considerado esa responsabilidad compartida que deberíamos de estar teniendo. Eso no quiere decir que el gobierno no debe de hacer, pero también hay una responsabilidad de los 5 grandes sectores que están afectando y están abonando también a todos estos grandes gases de efecto invernadero que nos tienen con este problema ahorita de salud a nivel nacional. Gracias. También con nosotros el ministro de Educación, el rector de la Universidad Nacional de Agricultura y experto en el manejo del cambio climático, Marlon Escoto. Don Marlon, buenos días, un gusto saludarle. Saludos, buen día, saludos al ministro de ICF, al viceministro de Ambiente, a don Luis y a don Malcolm. Bueno, vivimos una crisis global, con la diferencia que actualmente ya impactos que tradicionalmente no eran valorados en Honduras, como los golpes de calor, las olas de calor y la salud, ya están en esta línea de sugerencias. Muchos médicos están sugiriendo a sus pacientes con enfermedades de base no visitar algunos lugares de altas temperaturas, principalmente el sur del país. Eso significa que la globalización o el impacto global del cambio climático nos obliga como países a justamente convocar a todos los sectores que empiezan a ser afectados. En el caso de las precipitaciones o la distribución de las precipitaciones, porque ese es el problema con la agricultura de subsistencia principalmente. Para abril ya se consideraba el inicio del invierno tradicionalmente en la zona sur y en la zona oriental. La primera semana de mayo también, vamos por la segunda semana de mayo. Y esto predispone o pone en alerta a los agricultores de subsistencia, aquellos que cultivan para alimentarse y si no lo consiguen deben migrar o buscar otra actividad. Eso significa unas 32,000 familias del corredor seco, que es la primera línea. Entonces, identificando primero que hay una actividad particular, intersectorial, y en el caso de Honduras, en estos momentos que estamos como en un momento de contingencia, que es justamente el nombre de COPECO, es cómo reaccionar
frente a emergencias o a situaciones o a crisis. En el caso de Honduras, la crisis climática en Honduras es permanente todo el año, pero expresada de forma distinta. En este momento estamos hablando de material particulado, suspendido en la atmósfera, la gente se desespera porque no ha tenido estas experiencias prolongadas en otros tiempos de perder la visibilidad. Si bien hay muchos gases ahí en el ambiente, pero la gente lo que percibe es una contaminación visual que le genera cierta desesperación, que le genera incertidumbre y que busca o que pregunta y que busca respuestas que pueden ser de muy corto plazo, pero también planificadas en el mediano y largo plazo para que a futuro lo que se pueda prevenir, lo que se pueda anticipar localmente se haga y lo que no, lo que tiene carácter global, como explicaba el director de ICF, este material particulado prácticamente en la mitad de Mesoamérica, lo que no, entonces, cómo adaptarse, cómo mantener la vida de manera convencional, siguiendo algunas indicaciones. Sí, gracias. Si me explican en el español que entendemos nosotros los hondureños, porque ustedes son técnicos, ¿por qué tanto humo? Ayer alguien dice, y me sacan de la ignorancia, por las quemas. Nunca antes había visto tanto humo. Sí. Ayer, por ejemplo, me daba como temor salir porque yo padezco de los bronquios, entonces dije, me pongo mascarilla, mejor no salgo. Sí. ¿Por qué tanto humo? Vamos a explicar para que entienda la población. Hay una zona de alta presión atmosférica. Nosotros le llamamos algo como inversión térmica, ¿no? No tenemos formación de nubes y todos los contaminantes que se emiten en la tierra o en la región donde está esta zona de alta presión atmosférica, pues lógicamente se van adheriendo a la capa de oxígeno que existe. ¿Por qué es lo que pasa? El oxígeno en la atmósfera es condensado, es frío, y al haber temperatura en la tierra, que de los elementos de la tierra, lo que es la tierra, los océanos y los gases, la tierra es la que más rápido gana y pierde temperatura. Entonces, al buscar eso, busca como un equilibrio, ¿eh? Y hace vapor, ¿no? Hay un dato ahí, la estación meteorológica, pongamos el dato de la estación meteorológica ahorita de la Kennedy, lo podemos poner para que miremos el contenido de humedad del aire que existe. Ahora en la mañana estaba a 75%, antes de entrar al foro estaba a 70%, eso es humedad, entonces eso genera vapor. Al generar vapor son partículas de aire condensadas, son pesadas, las tenemos casi al nivel de la tierra, las tenemos casi a nivel de suelo. Entonces todo lo que es contaminante, humo, dióxido de carbono, monóxido de carbono, humo por quema de basura, incendios forestales, emisiones de vehículos, las emisiones industriales, agroindustriales, polvo, polen, se van adheriendo a esas capas a la parte de oxígeno, lo cual crea contaminación. Tenemos que entender que no tenemos una válvula de escape. La válvula de escape pueden ser o los vientos, que no tenemos viento, o puede ser también la formación de nubes y la lluvia, y tampoco tenemos formación de nubes y lluvia. Entonces al final siempre hay una contaminación y aumenta en las horas del día porque aumenta la temperatura, aumenta la ebullición y aumentan las actividades del humano en el área que está bajo esta zona de alta presión atmosférica. Pero el buen tiempo, le dice la gente en el campo, hay buen tiempo, pero pasa algo también. Nosotros al revisar el movimiento de viento, miramos cómo por la zona de Cuba hay una cuña de alta presión atmosférica y también por la zona intertropical de convergencia, que está ya entrando cerca de Nicaragua, que es donde están las lluvias. Entonces todos esos vientos se están desplazando así, los que vienen del área de Cuba, de norte a sur, y los que vienen del área de Nicaragua, de sur a este. ¿Qué es lo que tenemos al final? Una concentración de una capa de humo, de una capa de viento en toda esta región, que inicia desde la península de Yucatán, en el Golfo de México. Inicia en el Golfo de México, Guatemala, Honduras, y en Honduras afecta más los lugares llanos, las tierras planas como Tegucigalpa, un hoyo.
el Valle de Sula. El Valle de Sula por lo menos tiene escape al mar todavía. En Lloro, todo ese valle de la Guan. Entonces, todas esas zonas llanas, ahí está un dato de cómo funciona. Mire toda esa capa blanca, cómo va entrando la contaminación al país. Entonces ahí podemos ver cómo estamos llenos de una bruma, podemos ir regional. Si nosotros miramos el movimiento de los vientos, podemos ver claramente que en el país no tenemos, en esta zona de la región del país donde está afectada, no tenemos movimiento de viento, entonces no tenemos válvula de escape, y es donde está la gran contaminación, si lo podemos decir, o la gran bruma. Ahora, lo que hay que analizar también es que el contenido de humedad del aire es cerca de un 70%. Entonces eso al final es vapor, y en el vapor es donde se adhieren todas las partículas contaminantes. Lo que tenemos que llegar a una claridad hoy aquí es analizar qué tipos de contaminantes y la procedencia de esos contaminantes son los que hay en el aire, al menos de la capital. ¿Qué ha provocado el fenómeno del Niño se haya intensificado en estas últimas semanas? Pues el Niño, Raúl, ya sabíamos que este año iba a ser muy fuerte. De hecho, en el último reporte que hace el panel intergubernamental de cambio climático, hace ese análisis de cómo va a ir afectando el Niño, cómo se va a ir intensificando. Antes, estas olas de calor que se mencionan aquí eran una cada 10 años. Ahora, según los análisis, es cada 4.1 veces cada 10 años se va a hacer por estos temas. Para hablar del Niño tampoco es algo nacional, es algo que está afectando a casi toda la región, y eso es lo que tenemos que ir viendo, qué es lo que estamos haciendo. Y por eso es que también estos temas de hablar de contaminación ambiental, tenemos que hablar de lo incómodo, ¿eh? Lo incómodo es qué es lo que nosotros estamos haciendo, cuál es nuestro modelo de producción también que está llevando a afectar esto, cuál es nuestro modelo económico que nos lleva también a que nosotros no estemos respetando también este tema del cuidado y de esa forma sostenible que deberíamos de estar trabajando. Con lo que estaba explicando el ministro, ahí hubo una explicación de una chava que se puso a querer entender qué es lo que estaba pasando y cómo se podía explicar la inversión técnica, lo más sencillo. Y ella decía que era una chava, una que sale aquí en TikTok, que hace análisis de la problemática. Hacía una buena forma de la explicación de la inversión térmica. Decía que nosotros estábamos encapsulados en una burbuja, que esa inversión térmica era que todo este aire caliente que está en la parte superior no dejaba salir este aire helado que está aquí, que es el que se adhiere a todos estos contaminantes que explicaba el ministro. Eso es lo que hace que miremos esa contaminación visual que nosotros estamos teniendo y que nos está afectando cada vez más. A nivel nacional y a nivel global, Raúl, todo el mundo ya está hablando de una triple crisis, ¿va? Y ese es el problema, ¿va? De una pérdida de biodiversidad, el cambio climático, pero esto cada vez más se va afectando por un tema de contaminación. Contaminación por el no cuidado de nuestros modelos productivos, y eso hay que hablarlo fuerte y claramente. O sea, no solo es el tema de la pérdida de deforestación o pérdida de cobertura, no solo es un tema de la forma de cómo estamos produciendo en el sector agro, pero también cómo nosotros estamos llevando a cabo estos parámetros en temas de emisiones en el sector industrial, por ejemplo, o en el sector energético. ¿Cómo nos está afectando esta contaminación ambiental ahorita por temas del Niño? La reducción de esa capacidad hídrica o la producción de esta capacidad o de que haya suficiente agua en nuestros ríos para que podamos generar también energía, es algo que también nos viene a afectar. Entonces nos obliga a que nos vayamos a más uso de búnker, y lógicamente eso también hace que contaminemos mucho más. Hay datos también de la capacidad eólica en producción, claro, ahorita por todo el tema de la contaminación. Entonces, eso es lo que también nos hace que esté afectando cada vez más. Entonces, el Niño cada vez va a estar afectando más y nos está volviendo a que no podamos estar siendo productivamente sostenibles. Y eso es lo que hay que ir haciendo estos cambios. Lógicamente, no podemos
dejar por fuera la responsabilidad que hay a nivel global, ¿va? Y esto se ha venido diciendo en estos últimos días, que la contaminación que nosotros estamos viendo no solo es un tema nacional, no solo es un tema de los incendios, de las quemas nacionales, sino también es el arrastre de diferentes contaminantes que vienen desde el este y desde el sur, que están llevando y nos están haciendo que nosotros podamos ver toda esta contaminación. Entonces, no solo es la forma de cómo estamos produciendo a nivel nacional, sino también esa responsabilidad de todo ese arrastre que está viniendo a dar el país y que solo nos expone a toda esta alta vulnerabilidad que tenemos a nivel nacional. Antes de ir con don Marlon allá, me dice el alcalde de Texín, Eric Mejía, la CERN, el ICF, Defensa y Fuerzas Armadas y Alcaldía debe ser mano dura con los pirómanos. En las grandes ciudades son los desarrolladores de viviendas los responsables de esta contaminación ambiental y en los pueblos la idiosincrasia agrícola aplicada por los pequeños agricultores para cultivar la tierra quemando primera y postrera. Y aquí me dice el abogado Carlos Chactur también. Aquí está Chactur. Buenos días, un saludo a los panelistas. Con esta contaminación brutal, el país, pero el gobierno, el brillante gobierno deja a sus empleados públicos en la casa con teletrabajo y a los hipotes los obligan a ir a clases presenciales. Es urgente la creación de los juzgados contra los delitos ambientales y un sistema jurídico que castigue severamente esos delitos, dice don Carlos Chactur. Don Marlon, consideraciones sobre esto del niño. Bueno, como decía la última participación, estamos en una crisis ambiental permanente, somos un país altamente vulnerable, ya expuesto y reconocido mundialmente, y necesitamos tener un modelo de desarrollo de país que considere estas posibilidades de cómo hacerle frente a la adaptación. En nuestros modelos de desarrollo incluyan, en el caso de la energía, de acuerdo a los valores de pérdida de nuestros recursos hídricos, y que nuestros recursos hídricos están condicionados a que haya una cobertura vegetal o los bosques, significa que las pérdidas o la pérdida reducir la posibilidad, se reducen las opciones de generar energía hidroeléctrica en términos prácticos. Entonces, un modelo de desarrollo, en el caso de energía, que considere la adaptación global al cambio climático aplicado a problemas puntuales, significaría que ese 40% de la matriz energética que tenemos actualmente, que se genera a partir de combustibles fósiles que generan gases de efecto invernadero y que constituye un buen porcentaje de nuestras emisiones como país, tiene que buscar dentro de las energías renovables como la eólica y la solar el futuro. Entonces, es como definir cuál va a ser nuestro modelo de desarrollo desde las energías, considerando que si no resolvemos el problema de energía, sin energía y sin comunicaciones adecuadas, puertos, aeropuertos, vías internas, las probabilidades de desarrollo de un país son reducidas. Como va a ser recurrente, necesitamos adaptarnos en el caso de la energía, y nuestro mayor potencial de energías renovables son la energía solar, para dar un ejemplo. Entonces, de esa manera estamos anticipándonos, estamos definiendo un modelo de desarrollo bajo la línea de la sostenibilidad, considerando que hay algunos elementos que los podemos anticipar, otros podemos, en el caso de mantener la cobertura vegetal, el cuidado de los bosques y que nuestra oferta hídrica sea estable, pero sabemos que por esa vía necesitamos otros socios como la energía solar. Entonces hemos fijado un tema llamado energía frente a cambios climáticos globales que no controlamos, frente a algunas decisiones que sí podemos tomar internamente, como proteger la mitad de nuestro territorio que todavía tiene cobertura vegetal, para que esta cobertura siga siendo el colchón de la llegada de las precipitaciones y mantenga la oferta de agua en los embalses y también mantenga la oferta de agua en las juntas de agua, en los espacios, en las microcuencas donde se abastece de agua potable de la población. Entonces, esa es la forma como de qué podíamos hacer o cómo se vincula la adaptación, considerando la alta vulnerabilidad o que somos uno de los países más complicados, bien por
sequías prolongadas por efectos con cierta capacidad de pronóstico, como el fenómeno del niño o la niña, o frente a altas precipitaciones con pronósticos más o menos también conocidos, como el caso de lluvias, tormentas tropicales, huracanes, que ese es el otro lado. Seguro que en 2 o 3 semanas, si las precipitaciones llegan al país, habrán limpiado la atmósfera, predispuesto el inicio de los cultivos, pero también en algún lugar estaremos hablando de inundaciones. Pues, ¿cómo estructuramos nuestro modelo de desarrollo en función de estos tres grandes niveles? El nivel global, en el cual tenemos que colaborar, obviamente, para evitar que, de acuerdo a la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, hacer para evitar que el 2050 algunas situaciones sean irreversibles, como que no podamos recuperar la cobertura vegetal en algunos lugares porque entren a desertificación, o que perdamos algunos cuerpos de agua por por sequías prolongadas, y que aun cuando regresara las precipitaciones convencionales no pudiéramos recuperar un cuerpo de agua. Entonces tenemos que hacer eso en función global, pero también el trabajo local es importante, el trabajo interinstitucional, el modelo de desarrollo que predispongamos, y en el caso de la producción de alimentos, cómo aseguramos que estas poblaciones más vulnerables, como nuestro corredor seco, que ahora el corredor seco también incluye, por ejemplo, municipios del norte de Olancho, del sur de Lloro, ya no está relacionado solamente con el Pacífico, que tenía una predisposición natural a estas condiciones distintas a las zonas con más lluvia. ¿Y qué hacemos entonces con estas 32.000 familias, con estos 90.000 hectáreas entre maíz, frijol, sorgo, que es la línea, en el caso de la producción agrícola, más vulnerable, más precaria, es la producción de subsistencia? Y para el próximo año, independientemente de a quién le corresponda asumir esta decisión, se genere una estructura de acompañamiento que anticipe que esta población más vulnerable de base, en el caso de la producción agrícola, no tenga que dejar el campo, migrar o dedicarse a otra actividad, o a veces soportar la necesidad o la inseguridad alimentaria. En ese camino, Honduras, y de acuerdo a la FAO, al menos 1 millón de personas tienen problemas alimentarios directos, muchos son adultos, otros son niños. Entonces, ¿cómo vaciamos todo esto sobre la mesa? Y además de reaccionar, como lo estamos haciendo ahora, frente a un tema particular, puntual, lo convertimos en una estrategia de país para poder responder a una problemática global. ¿Qué podemos hacer nosotros como país para proteger y recuperar nuestro entorno, y sobre todo proteger y acompañar las poblaciones más vulnerables, que en este caso es la producción primaria de alimentos, el tema de la energía, que es fundamental para propiciar el desarrollo del país? Y en el caso de la contaminación, cuando uno ve Tegucigalpa con estas densas capas de humo, que ya es una mezcla eh, hasta de material intercontinental, porque va a coincidir también con la llegada de material que viene del Sahara. La gente lo que le agobia es la contaminación visual inicialmente, pero este tipo de reacción de una población como Tegucigalpa, más de 1 millón de personas, debe ayudarnos a respaldar otro tipo de decisiones en términos de contaminación del país, porque cuando vemos la vulnerabilidad, los incendios recurrentes, en el caso de La Tigra, que es el pulmón de la principal ciudad del país, que por cierto, Honduras es uno de los países más vulnerables, pero Tegucigalpa es una de las ciudades también más vulnerables del mundo. Pero cuando vemos que aquí coincide la voluntad, el reclamo, el señalamiento, por ejemplo, según los datos, hoy tenemos 11.5 veces más concentración de material particulado que lo normal en Tegucigalpa, y ha estado hasta 50 veces más, de acuerdo a la norma de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, cuando se decide o se toma decisiones, los empleados pueden quedarse en casa porque tienen condición para teletrabajar,
los niños estuvieron unos días en casa y ahora deben volver. A pesar de la polémica, la decisión en términos de exposición a la contaminación hoy es acertada porque los niveles son bastante tolerables, bajos, por lo menos 5 o 6 veces menos que los que hemos tenido las semanas anteriores, pero para los días subsiguientes de la semana ponen y complican decisiones que cuando se toman, en el caso del secretario de Educación, no son fáciles porque enfrenta a diferentes puntos de vista y diferentes opiniones, pero son decisiones que deben asumirse y que de alguna manera generan este tipo de reflexión. ¿Y qué pasa el próximo año? ¿Nos va a pasar lo mismo o definimos un plan que permita que alrededor del SINAGER, que puede, y así está establecido en Honduras, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, tener opiniones técnicas, profesionales, de académicos, internacionales, para que la toma de decisiones en situaciones puntuales, como el caso de los escolares, se haga de la mejor manera? Hoy estamos viviendo una condición que no ha sido recurrente en el caso de la contaminación atmosférica e ir o no a la escuela, pero seguro que el próximo año tendremos que enfrentar una condición similar y lo podemos hacer en mejores condiciones en la medida que tengamos más información y consideremos que este tipo de eventos van a ser recurrentes. Sí, voy a hacer una ronda antes de ir con el ministro. Steven Salgado, ¿cómo está la represa de la Concepción, Steven? Luego voy con Pamela hasta la zona del Picacho. En el lago de Yohoa tenemos a Valeria García. Y desde la montaña del Merendón, Gerardo Ramos. ¿Cómo está San Pedro también? ¿Con quién iniciamos, Helder? Pamela Bustillo, zona del Picacho. Pamela, cuéntenos cómo está ahí el Picacho. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, y buenos días a todos los televidentes que se informan a través de las pantallas de Canal 11, así también a nuestros invitados del foro La Entrevista. Como usted lo mencionaba, nosotros nos encontramos exactamente en la zona del Picacho, donde lastimosamente podemos ver en pantalla las terribles imágenes de la densa capa de humo que se encuentra a esta hora de la mañana, una imagen en general de lo terrible pues que se encuentra el Distrito Central. Importante mencionar también que el día de hoy Copeco en horas tempranas declaró alerta roja en todo Francisco Morazán en vista de que al parecer los niveles de contaminación aumentaron en el fin de semana. También recordando a la población hondureña la necesidad de utilizar medidas de seguridad como ser la mascarilla, igual evitar salir, evitar actividades al aire y pues según lo que se dio a conocer también es que a esta hora de la mañana, bueno, el día de ayer como a las 9 de la noche se informaba que la índice de calidad de aire se encontraba en un 179%, lo que es preocupante en vista de que al parecer ni las lluvias han podido evitar que esta contaminación mengue. Bien, gracias. Voy al lago de Yohoa. ¿Cómo está el lago de Yohoa? Valeria está en el lago de Yohoa y también más adelante voy a preguntar sobre lo que la presidenta prometió, se iba a hacer ahí en el lago, ¿cómo va? Valeria, adelante. Buenos días, licenciado e invitados del foro La Entrevista. Nos hemos trasladado desde muy tempranas horas aquí al lago de Yohoa, en este sector donde evidentemente ustedes pueden observar una gran bruma que ha acaparado toda esta área turística de la zona norte del país. Más adelante estaremos hablando con representantes de fundaciones para hablar sobre la calidad del agua en estos momentos y también las maneras y las acciones que se están tomando para trabajar junto con la población y mejorar esta situación que nos está afectando a nivel nacional. Gracias. Voy ahora con Gerardo Ramos. ¿Cómo está San Pedro, Gerardo? Adelante, desde la montaña del Merendón, Gerardo. Licenciado, muy buenas tardes a usted, a la teleaudiencia, a los invitados. Muy buenos días a los invitados del foro La Entrevista. Mira, a esta hora de la mañana nos hemos trasladado hasta el faldón del Merendón, donde precisamente estamos observando las imágenes de la situación que están viviendo los sanpedranos. Una capa de humo
que está cubriendo prácticamente toda la ciudad de San Pedro Sula. Ya nosotros dialogábamos con diferentes ambientalistas quienes han realizado algún tipo de análisis sobre las afectaciones que se estarán dando y que por supuesto también han sido confirmadas por las autoridades de la salud, refiriéndose a estas enfermedades respiratorias que están afectando principalmente a los niños. Copeco también nos brindó detalles ayer en horas de la noche a través del meteorólogo Alberto López, quien aseguró que la situación estará permanente durante toda esta semana y la próxima. Nosotros estaremos más adelante, licenciado, dialogando con un ambientalista sobre el tema para poder conocer otros elementos que se están agregando a esta contaminación que afecta el norte del país. Gracias, ministro. Aquí me dice alguien de Copeco, como me dice José Pompilio, me dice, la inversión térmica es un fenómeno que se presenta, la temperatura en las capas superiores de la atmósfera es mayor a la que se registra en la superficie cuando lo normal es que abajo sea más caliente que arriba, hablando en términos sencillos. Raúl, los fenómenos de inversión térmica hace que el movimiento de los contaminantes se limite y se mantenga al nivel de la superficie. Sí. La dirección de los vientos puede generar que el material particular, o sea, se concentre en algunas zonas y así se evite su dispersión. Se agrava por los incendios forestales, dado que las emisiones no se pueden dispersar si se mantienen encapsuladas a baja altura. La inversión térmica ocasiona un aumento en la concentración de contaminantes. Pregúntenle al director del IFF cuándo iniciarán una reforestación masiva para revertir el cambio climático. La solución, simple: cero quemas y siembras masivas de árboles. Saludos. Ministro. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que pasar de lo global. Ya estamos claros que somos un país vulnerable al cambio climático. Como un fenómeno climático, meteorológico, nos ha dejado expuestos a la vulnerabilidad que tenemos como país. Una situación como es una zona de alta presión atmosférica que tiene las inversiones térmicas, pues ha dejado claro, totalmente claro, cómo puede afectarse a la población. Por estos fenómenos, según la Organización Mundial de la Salud, fallecen al año a nivel mundial cerca de 9 millones de personas, siendo más vulnerables las sociedades más pobres. El cambio climático tiene esa consecuencia, son las sociedades de consumo, los grandes países capitalistas que con la emisión de gases de efecto invernadero dañaron la capa de ozono y provocaron el calentamiento global. Al final esta es una consecuencia del calentamiento global. ¿Y quiénes lo sufren? Prácticamente todos estos países que están en el polo sur, en la zona sur, que son países totalmente pobres y vulnerables al cambio climático. Ahora hablamos, tenemos que adaptarnos y mitigarnos. Para eso es adaptación y mitigación. Para eso nosotros necesitamos recursos. Para eso nosotros necesitamos fondos. Y es donde hemos planteado siempre la justicia climática, que los países que ocasionaron este desastre en el planeta y que han firmado prácticamente el deterioro y la destrucción del planeta por su modelo productivo capitalista, al final tienen que devolver fondos y recursos a los países que nosotros solo vivimos las consecuencias del cambio climático. Nuestro reclamo ha sido por qué esos fondos a nivel de proceso de burocracia se tardan tanto en llegar para la implementación. Al final, nuestros bosques, nuestras personas, todo lo vulnerable no espera. Aquí el daño que ocasiona el cambio climático a nuestro país, el mismo sistema productivo local, nacional, es más acelerado que la capacidad de regeneración de nuestros bosques. Entonces tenemos que hablar también de un planteamiento de los modelos productivos en el país. Ejemplo, la agroindustria. Se armó un debate con los cultivos de caña. Nosotros lo que planteábamos era, si estábamos en una situación de zona de alta presión atmosférica, ¿por qué realizar zafra si sabíamos que íbamos a contribuir a mayor contaminación dentro de la atmósfera? Porque como dice el mensaje, no tenemos, la única forma como se puede descontaminar el aire son dos formas. Una, por el movimiento del viento, que el viento pasa de un lugar a otro, el desplazamiento a otro, por la formación de nubes y la lluvia. No tenemos ninguna de las dos, tenemos una exposición directa a la radiación solar, lo que tenemos altas temperaturas, más la condensación de nubes, lo que tenemos es vapor. Y el vapor, todas las partículas contaminantes, las PM2.5, PM10,
se están adheriendo a lo que es las partículas de aire, y como tenemos vapor, las partículas son pesadas y las tenemos casi al nivel de casi a nivel de las casas, casi a nivel de los techos de la casa, no tenemos visibilidad. Entonces, lo que hablamos es eso, ese modelo productivo es totalmente extractivista a costa de nuestros recursos naturales. Por eso hay una palabra que se llama sostenibilidad, también está la regulación, pero la necesidad de generar riqueza a costa de la destrucción, a costa de afectar el bien común de la mayoría de la población, es desmedida. Todo eso tenemos que regularlo y pasa a lo que nosotros decimos que tiene que ser medidas de adaptación y medidas de mitigación. Tenemos que reflexionar. Aquí hemos hecho algo con esta contaminación y lo vamos a demostrar, que hacemos lo más fácil, echarle la culpa a los incendios forestales. El doctor Escoto, el ingeniero Stufleck, son claros que no solo son los incendios forestales. También están, entonces después decimos en segundo grado, echarle la culpa a los campesinos con las quemas agrícolas. Sí hay que trabajar con las quemas agrícolas, pero tampoco podemos tener la moral de culpar a alguien que tiene un modelo productivo de subsistencia cuando produce a la par de su casa un quintal de maíz que es más barato importarlo de Estados Unidos que producirlo en su casa. Al final es la única forma y el único instrumento que tiene a su acceso o herramienta es el fuego. Tenemos que trabajar en todo eso, en disminuir esa brecha. Se olvidó del campo y es lo que está haciendo el gobierno con el bono tecnológico, con el bono agrícola, con los préstamos a los campesinos, pero eso no se va, algo que ha estado olvidado por años, no se va a recuperar de la noche a la mañana. Ese modelo productivo, la distribución de las tierras productivas, todo eso tenemos que, es un ordenamiento, podemos hablarlo del bosque, es un ordenamiento territorial que necesita el país con una regulación, pero lo que sí nosotros todos tenemos que tomarlo desde el principio de la ciencia. Nosotros desde el año anterior, como dice Efe, sabíamos que este año íbamos a ingresar al fenómeno del Niño, porque habían oscilaciones de temperatura que estaban saliendo de la anomalía de promedio. Este año tuvimos uno de los febreros más cálidos, uno de los días de marzo más cálido, 1.8 grados arriba del promedio de temperatura, estábamos dentro del fenómeno del Niño, que lamentablemente en nuestro país se manifiesta con sequía, o sea, falta de lluvia, falta de precipitación y altas temperaturas. En otros países se manifiesta lo contrario, con lluvias e inundaciones. Cuando nosotros tenemos todas esas variables, elaboramos un mapa de susceptibilidad a incendios forestales. A nosotros nos corresponde la protección y la conservación del bosque. Me gustaría poner ese mapa de susceptibilidad a incendios forestales y entraron en prioridad a protección de incendios forestales cerca de 3.7 millones de hectáreas. Y los modelos matemáticos que nosotros hacemos de incidencia de incendios forestales en un histórico de los últimos 15 años, más el contenido de humedad de aire, precipitación, temperatura, lo cual nos hace vulnerable a incendios forestales según el ecosistema, es donde hablamos de las emisiones, los puntos de calor que sacan en la televisión, que todo el mundo son incendios, son quemas, no, son emisiones de calor, son gases, emisiones de CO2, emisiones de monóxido de carbono, son todas las emisiones térmicas, y las anomalías térmicas que presentan, no son incendios ni son quemas, sí sirven como referencia para buscar un incendio. Cuando nosotros teníamos un modelo matemático, no sé si lo podemos poner en pantalla, ese modelo matemático a nosotros nos decía que sin hacer protección forestal, si no invertíamos en protección, tanto en prevención como en combate directo de incendios forestales, se nos iban a afectar cerca de 750.000 hectáreas de bosque. Me dice un empresario aquí, la zafra genera miles de empleos, queman la caña para proteger a los corteros. Para proteger a los corteros, los ingenios pueden hacerlo sin gente, con máquinas, pero se perdería todos esos empleos. ¿A dónde los van a poner a trabajar? Preguntarle. Yo creo que... Permíteme, voy a terminar. Cuando hacemos la inversión, desde el enfoque científico, la ubicación de actividades de protección para priorizar las áreas que están del bosque en crecimiento, en regeneración natural, priorizar la inversión, priorizar microcuencas, priorizar la inversión en áreas protegidas, ubicamos brigadas a nivel nacional. Se nos han afectado porque el incendio no lo podemos evitar. En gestión de riesgo,
vulnerabilidad, más amenaza, pues ya sabemos que es un riesgo y nosotros la amenaza que es el incendiario, el pirómano, no lo podemos evitar. Hemos tenido cerca de 200.000 hectáreas afectadas con incendios forestales. Pero esos fueron el pico de producción de donde iniciaron el incendio, fueron la última quincena de abril y la última quincena de marzo y la primera quincena de abril. Ahorita hay un deceso. Entonces, lo que tenemos que aclarar es esa capa de humo, que también hay emisiones de CO2, producto de incendios forestales, ¿qué otros contaminantes tiene y qué otras fuentes de contaminación son las que hay? ¿Cuándo se va esa capa de humo? Porque la gente cree, bueno... Fácil. Mira, la gente creía que si llovía un ratito No. sí iba, si llovía 2-3 horas sí iba. Ahora me dicen que tiene que llover varios días. ¿Cuándo se No, va eso? no, esa capa de humo se va, mira, estamos en una zona de alta presión atmosférica que se llama anticiclón. Ahora tiene que entrar lo contrario, que es la zona ciclónica, la temporada ciclónica, y ese es con el movimiento de la zona intertropical de convergencia. Cuando inicie ya el invierno, inicie el movimiento fuerte de viento para que desplace los vientos, así como los desplazaron para acá. Los vientos de Costa Rica sí estuvo hace 10 días, idéntico. Y así como se desplazaron los vientos para acá, nosotros los vamos a tener que desplazar para el Océano Atlántico. ¿Cuándo se va esa capa entonces? ¿Cuándo se va La eso? primera lluvia, según proyecciones que tenemos proyecciones, un pronóstico, llueve el jueves. Pero esto hay que esperar por lo menos Cuando hasta el empiece a martes de la llover, siguiente de semana, verdad. si siguen esas lluvias. Cuando empiece a llover. Raúl, yo creo que, y con el comentario que hacía el de Copeco en cuanto a temas de bosque, a nivel global son 59 gigatoneladas de CO2. Podemos estar invirtiendo en tecnologías y en todo esto, pero ya se tiene comprobado de que el mejor instrumento, la mejor herramienta son el tema de los bosques. Y nosotros como Honduras somos países que tenemos bosques, que deberíamos de estar buscando cómo accesar también a este financiamiento para que podamos darle esa respuesta a lo global, pero lógicamente a lo nacional. Y aquí nos vamos también a todo lo que hemos estado hablando sobre el modelo y la incoherencia que hay a nivel global, y el ministro lo mencionaba, ¿verdad? La repercusión de lo que hacen en otros países acá. Solo un dato, Raúl. El año pasado se comenzó un nuevo fondo de pérdidas y daños, ¿verdad? Por todo esto de la alta vulnerabilidad que hay en estos países, se comenzó con un fondo que es pérdidas y daños por esa fuerte afectación que hay por sequía e inundaciones. Solo en un año, Raúl, se pudo colocar 43% del dinero de un fondo que creció en el 2007 para la adaptación al cambio climático. ¿A quiénes se lo dieron? Todavía ni se ha dado, o sea, solo se crea. Entonces ahí está la incoherencia. ¿Cómo puede ser que nosotros estamos ya poniéndole más dinero a un tema de la consecuencia y no o sea, queremos atacar el efecto y no la consecuencia? El fondo de adaptación que desde el 2007 se instaló es de 1.517 millones de dólares. Ajá, y 43% de eso, solo en un año ya está en el tema de pérdida de daños. Entonces aquí también es lo que tenemos que estar hablando sobre la coherencia. Ahorita estaban reunidos el nuevo orden mundial, ¿va? Para hablar sobre temas económicos. ¿Cómo puede ser que nosotros, como países vulnerables, pero que también estamos apostándole a la mejor herramienta como ser los bosques, nosotros no siempre se está buscando cómo ahogar nuestras economías? Los países industriales, los países desarrollados pueden recibir préstamos al 1%, mientras que nosotros, los países más vulnerables, los que recibimos todos esos impactos y efectos, recibimos préstamos al 8%. Eso es ahogar nuestras economías. ¿Por qué más bien esos préstamos o estas grandes inversiones no deberían de irse a mejorar las tecnologías de los países industrializados para que puedan reducir también esas emisiones? Eso es la incoherencia y lo que deberíamos de estar peleando, y lo estamos peleando a nivel nacional, pero también a nivel internacional, porque no hay una coherencia de cómo nosotros, siendo los países más vulnerables, recibimos el impacto más grande, pero también tenemos que comprometer nuestra economía cada vez más. Impactos que podemos ver directo, ¿verdad? La migración, seguridad alimentaria, que estábamos hablando, el tema de problemas energéticos que lo mencionaba sobre la producción hidroeléctrica, la solar y la eólica. Migración, sabemos el desplazamiento que hay por el tema del Niño, esas sequías que hacen que también,
que mucha de nuestra población esté migrando, lógicamente también el acaparamiento de tierras, la falta de acceso a las tierras, que no nos ha dado esa capacidad también de esa producción, y que se ha abandonado el agro. Todos los años pasados se había abandonado el agro, pues ahora también hay una apuesta muy fuerte. Y con el comentario que hacían sobre el tema de la zafra, vamos a ver, hay que ser coherentes también, ¿verdad? Y hay que decir las realidades. No puede ser que, sabiendo el contexto en el que estamos viviendo ahorita, creamos que podemos seguir produciendo de la misma manera. Si hay tecnologías para mejorar también el aprovechamiento de la caña, y no se tiene que hacer toda esta quema, sabiendo también el contexto que estaba pasando y lo voraz que pueden ser la agroindustria. Hay problemas ya por temas de agua. La contaminación y toda esta problemática también le saca las uñas a todo, ¿verdad? Han desviado y han retenido agua para la producción agroindustrial. Lo han hecho en el sur, y ahorita también, este fin de semana también hubieron varias protestas en el tema de Chamelecón, porque están también queriendo retener agua para la producción agroindustrial, cuando sabemos que el agua es un bien común, y primero siempre debe de priorizarse el acceso al agua para consumo humano. Eso es la coherencia que también deberíamos de estar hablando aquí, no solo hablar de cuántos empleos se están generando, pero también cuánta es la afectación que se está dando, conociendo la problemática ahorita sobre el tema de contaminación, y empezamos a hacer zafra, pues es lógico que vamos a tener estos grandes problemas. Entonces, sí, tenemos que seguir invirtiendo en temas de mejores tecnologías, tenemos que seguir invirtiendo también en infraestructura. Y hay que decirlo, Raúl, a pesar del poco financiamiento climático, y la presidenta lo mencionaba en la Junta de Gobernadores del BESIE, lo difícil que es accesar a financiamiento climático, a pesar de eso, hay una claridad en la inversión nacional que se está haciendo en temas ambientales. Lo decíamos en la última vez que estuvimos aquí también, en el programa presidencial Padre Andrés Tamayo. Nunca se había visto una inversión directa en temas ambientales. Nunca en este país se había visto un tema de inversión directa en la restauración y recuperar también ese sector agro. Eso es la coherencia y la claridad en que no es un tema bonito solo estar hablando del tema ambiental, es un tema también de supervivencia, pero también es un tema económico y de desarrollo. Sí, antes de ir con el doctor Escoto, se les olvida la basura, dice el doctor Carlos Echeverría. La basura, en todas las ciudades, más la quema de la misma en las zonas donde no hay recolección de esa basura, dice el doctor Carlos Echeverría. Doctor Escoto. De acuerdo que Honduras tiene que tomar su propia estrategia, aún con toda la desaveniencia global que se tiene en este tema de cambio climático. Recordemos que el Acuerdo de París, que se firmó en 2015, es un acuerdo financiero, es un acuerdo de compensación, y de alguna manera es la apuesta, es el músculo entre los países industrializados, los países que van en vía de industrialización, como Brasil, Rusia, la India, Sudáfrica, los llamados BRIC, que están en plena curva de industrialización y están pidiendo que les dejen terminar de hacerlo para luego limpiar. Entonces es la apuesta por el futuro de un modelo de desarrollo sostenible, en este caso convocado por Naciones Unidas, y que va para largo, ¿no? Hasta 2030 los primeros indicadores, 2050. Pero ¿qué hacemos nosotros internamente? Hay un concepto llamado uso del suelo o cambio de uso del suelo. Hemos dicho que Honduras, la mitad de su territorio aún conserva cobertura vegetal. Eso es importante. De 112.777, según el último dato de nuestra extensión territorial, la mitad de ese territorio aún conserva cobertura vegetal. Un 25% está relacionada con áreas protegidas, es decir, está acotado y sabemos dónde está. Hay un 20% de nuestro territorio que se utiliza para la ganadería. Entonces, ¿cómo enfocamos o reenfocamos una ganadería sostenible? En muchos campos ganaderos hay reductos de bosque
y oportunidades de regeneración. También un 3% está, 3-4% utilizado por la caficultura como para ir bajando a los territorios, y seguro que no hay ningún incendio forestal en este momento en esos territorios por el tipo de cultivo y por la forma de protección, para llamarle de alguna manera. La caficultura entre 1 a 3 manzanas por unidad de producción genera más control, pero también la práctica de la quema no es amigable con la caficultura, y seguro que un mapa de puntos de calor o incendios forestales actuales tiene a Occidente con menos incidencia que la zona oriental, que la zona nororiental de Honduras. Entonces, una iniciativa de país montada sobre una estrategia de reducción de riesgos, de adaptación y dirigida desde una instancia con suficiente músculo, permitiría que Honduras tuviese control de los territorios, supiera y conociera a detalle quién es el responsable de una unidad de producción determinada, como ya estado mencionando actividades productivas puntuales, y hacer esta vinculación con esta definición de justicia climática que a bienes y servicios. Al final, rollo que Honduras quiera implementar y quiera proponer. Entonces, ¿qué va a pasar en los próximos días? Estos días muchos hemos hablado de material particulado, el PM2.5, como se llama técnicamente. Eso que no nos permite verlos a distancias determinadas, pero que si lo absorbemos, ese tamaño de esas partículas puede quedarse en los pulmones, en nuestro sistema respiratorio, puede ser absorbido. Entonces hay un vínculo con el tema de salud y las concentraciones. Pero ¿qué material particulado está ahí suspendido, además de los incendios forestales? En el caso de Tegucigalpa, que tiene el 60% del parque vehicular, dióxido de carbono, que también es altamente dañino. Es decir, el material particulado emanado de motores a combustión tiene agregados derivados de nitrógeno que son mucho más peligrosos para la salud que materiales particulados con el mismo tamaño derivados de combustión de los árboles, para ponerlo en este contexto. Entonces, vamos a seguir teniendo material particulado y gases en Tegucigalpa, porque es el lugar donde se concentra la mayor población de Centroamérica. Estaba leyendo recientemente que el Distrito Central concentra una población superior al distrito de Guatemala y de Managua, con cerca de 1.2 millones de personas entre residentes y personas que entran y salen a la ciudad. Entonces, este tema de contaminación también tiene que ver con el transporte público del Distrito Central. Aun cuando se vaya la humareda provocada por los incendios forestales, no vamos a pagar los motores. Entonces, fuente de energía, tipo de transporte, propiciar el transporte público, generar cordones verdes en la ciudad, tiene un área protegida de cabecera que se complica, mayor dedicación a estos 21 o 23 microcuencas que tiene el Distrito Central y del cual algunas abastecen a reservorios, otros aportan agua directa, como el caso de la Tigra. Es decir, pasada la humareda, esta contaminación visual, nos queda pendiente Tegucigalpa, al menos Tegucigalpa, seguir discutiendo el tema de contaminación atmosférica provocada por gases, que esos no los vemos, los inhalamos y no los vemos, y por material particulado producto de la combustión de nuestro sistema de transporte que nos satura la ciudad, que provoca congestionamiento, que provoca pérdidas económicas, pero también está generando una exposición permanente a sus pobladores a gases y a material particulado mucho más peligrosos que lo que estamos teniendo ahora, influenciado en su mayoría por los incendios forestales. Gracias, doctor. Voy a hacer una pausa y continuar con mis invitados de esta mañana en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Volvemos
Antes, Steven Salgado, cuénteme cómo está la represa La Concepción. Steven, adelante. Muchísimas gracias, compañeros en el estudio. También buenos días, licenciado Raúl y todos los invitados del foro La Entrevista. Bueno, nos encontramos con el señor Ramón Rodas, quien es parte del personal y es de los encargados de monitorear los niveles de La Concepción. Le vamos a consultar en primera instancia, bueno, el panorama que podemos observar aquí, cómo están los niveles en este momento. Están a un 40% y el nivel del embalse es 1140. 73. Hablando del 2024 en comparación a años pasados, ¿cómo podemos observar la situación? También la falta de lluvia, porque es normalmente que en mayo ya lleguen las precipitaciones y este año no se han presentado prácticamente. Es preocupante porque no ha llovido en este tiempo y estamos esperando la lluvia para recuperar el embalse. Ramón, ¿para cuántos días nos ajusta, bueno, el panorama que podemos ver aquí con el agua? Fíjese que yo creo que para unos 2-3 meses tenemos agua todavía. Por unos 2-3 meses ya por mientras la lluvia se presenta. Mencionaba tras cámara, don Ramón, que bueno, el tema de la represa Los Laureles, por ejemplo, esta está teniendo la responsabilidad de esa represa. Así es, porque en la represa Los Laureles pues ya está un poco, está dando una parte, pero no lo suficiente como siempre tiene que dar. Esta represa es la que alimenta casi todo Tegucigalpa por ahorita. De no presentarse las lluvias, ¿cuánto tiempo tendríamos para agua? Pues supuestamente, razonándola, se podría tener para unos 4 a 5 meses. Así es. Bueno, este año ha sido pues característico, incluso podemos observar aquí en las cámaras de mi compañero Elvin Ramírez, que las partículas PM2.5 incluso no nos deja ni apreciar muy bien lo que es la represa. Prácticamente sería el tema del humo y la bruma. Y nos llama la atención también la cantidad de sedimento. Bueno, se espera que este año lleguen las lluvias lo más pronto posible porque, como usted mencionó, la represa Los Laureles ya no está funcionando. Entonces, el panorama se puede poner más complicado, sobre todo por el tema del fenómeno del Niño. Así es, sí, porque seguro es que por lo menos se construyan otras represas, porque esta represa ya no da ajuste. Ya no da ajuste, ya la población ya está bastante avanzada, ya hay bastantes aldeas, colonias, han hecho bastantes y todas esas consumen agua. ¿Cree que el tema, usted a su criterio y con la experiencia que tiene en los años de trabajar en este lugar, considera usted que el crecimiento de la capital tiene mucho que ver con el tema de la escasez de agua? Así es, tiene que ver porque recuerde que la capital prácticamente solo las represas lo mantienen, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, don Ramón Rodas. Él es parte de aquí del personal y el encargado de monitorear los niveles de la represa La Concepción. Pero vamos a ver si podemos mostrar un poco más de imágenes hacia el otro lado con mi compañero Elvin Ramírez, porque normalmente, bueno, ya es mayo, ya es el mes de las lluvias y las personas que conocen esta zona saben que característicamente el embalse también tenemos esta parte de aquí, don Ramón, antes de que se vaya porque tiene compromisos. Esta parte de aquí normalmente ya en mayo sale el agua, ¿verdad? Nos explica aquí que es como una pequeña cascada. Sí, es ahí el de rebolsa, pero es cuando ya la represa está llena, ya el 100%. Entonces el agua sale por ahí, por el reembolse que hay ahí. Aquí donde se mira abajo, pues esas son las cámaras que ven las bombas que se manda el agua para que la traten en la planta. Bueno, muchísimas gracias, don Ramón, le agradecemos el tiempo y nosotros vamos a regresar al estudio de la entrevista, bueno, mostrándoles el panorama aquí desde la represa La Concepción. Vuelvo con ustedes. Buenos días. Hola amigos, la etapa de recolección de la información de la ENIC ha finalizado exitosamente. Los datos que nos brindaron ustedes y más de 9,000 hogares ahora estarán siendo analizados por expertos para convertirlos en la información que ayude a tomar las mejores decisiones en favor de las familias hondureñas. Muchas gracias por habernos abierto las puertas de sus hogares. Conteste la encuesta, Honduras puede cambiar con su respuesta. ENIC.
Honduras es un país que tiene todo tipo de usuarios de Internet, desde el gamer que hace que su diversión vaya a 300 kilómetros por hora, o la que siempre está conectada y se convierte en tendencia, y el que tiene todas las plataformas de streaming para ver películas y series, hasta la emprendedora 24/7 que no para de crecer. Porque Honduras es el país que lo tiene todo, necesita un Internet que lo tenga todo como Cablecolor. Contrata ya en Internet con mejor velocidad, mayor cobertura y los mejores precios. Cablecolor, el Internet más rápido de Honduras. Honduras tiene un gran potencial para la construcción y Expo Construye 2024 es el evento más importante de la industria que fomenta la planificación estratégica en infraestructura para el desarrollo de Honduras. En recursos hídricos, vivienda y urbanismo e infraestructura vial serán 3 días de conferencias con expositores nacionales e internacionales, exposiciones de productos y servicios. Asiste a Expo Construye del 16 al 18 de mayo, Palacio Universitario de los Deportes, UNA. Organizan La Chico, Sich y Check. ¿Cómo olvidar cuando mamá me enseñaba a cocinar? El olor de los ingredientes y de mi comida favorita. O cuando bailábamos y cantábamos nuestras canciones. Y esa vez que casi quemamos la cocina. Por eso, Banco Azteca presenta regalos inolvidables. Adquiere cualquiera de los siguientes productos financieros y participa por premios semanales para que conviertas tus momentos en regalos inolvidables para mamá. Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. ¿Sabes que en Palmerola puedes disfrutar de una sala VIP con área de descanso? Stay Express, tu nueva forma de relajarte, dormir y descansar mientras esperas tu vuelo o mientras esperas a tus familiares. Podrás guardar tus objetos importantes en un lugar seguro, tomar un buen café, en donde tienes además otras bebidas y snacks, sala de juntas para tus reuniones o para conectarte en una videoconferencia. Porque pensamos en ti, Stay Express, tu mejor opción de descanso. Encuéntranos, primer nivel de llegadas, Aeropuerto Internacional de Palmerola en Comayagua. Stay Beauty, nuestro salón de belleza, en donde puedes aprovechar mientras estás en el aeropuerto. Somos Acceso Financiero, una empresa líder en microfinanzas con más de 8 años en el mercado hondureño, comprometidos a impulsar a los microempresarios de nuestro país, Honduras. Contamos con 27 agencias a nivel nacional, facilitando servicios financieros de forma ágil, segura y confiable. Nuestro equipo humano está capacitado para brindar la mejor atención y acompañarles en el crecimiento sólido de sus proyectos. Acceso Financiero, crédito fácil y rápido. Head & Shoulders triple acción para tu cuero cabelludo. Limpia profundamente, alivia la resequedad y la picazón y deja tu cabello hasta 100% libre de caspa, suave y manejable. Disponible también en sachet a solo 4 lempiras. Head & Shoulders. Eres el capitán de tu destino. Abraza el viaje porque la prosperidad está a tu alcance. Descubre Próspera Sede, el epicentro del éxito en Honduras. Creamos un ambiente donde el talento local y las mentes creativas dan forma a una nueva tecnología y empresas. Ya no es necesario ir lejos de casa para perseguir tus sueños. En Próspera Sede creamos oportunidades. Hondureño, llegó el momento de abrazar la prosperidad. Por más inversión, más empleo y más seguridad en Honduras. Próspera Sede. Bien, antes de continuar, me dice Jonathan Laínez. Raúl, buenos días. Honduras tiene más de 99 hectáreas áreas protegidas declaradas. El presupuesto que destina a este sector siempre
y sigue siendo insuficiente. En el estudio que se realizó por la CEPAL en el 2018, se ha perdido el 2.2% del PIB por fenómenos asociados al cambio climático. En un periodo de 20 años es necesario instaurar un fondo de financiamiento que promueva acciones de mitigación, adaptación a los efectos del cambio climático basados en pago por resultados y no por justicia climática, el cual no es un mecanismo importante ni aceptado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Aquí don Eddie me dice, aquí está, dice: todo lo que hace el gobierno y por cambiar y mejorar los modelos de cultivos, evitar las quemas o rondas que hacen los campesinos, como lo que hacen las compañías azucareras de Honduras, casi obligados a mecanizar la cosecha, es correcto. Lo que pasa es que la política de agricultura, de un lado, se ve afectada directamente por otras agencias del gobierno, invasiones de tierras promovidas por activistas y ministros del gobierno, negación de las exoneraciones, la importación de maquinaria por parte de franquicias en finanzas, el manejo de agua sin ningún control, satanización de las represas que sirven para la generación de energía limpia y también para el adecuado uso del agua, tipo Jicatuyo y Los Llanitos, promesa de campaña de Libre. No hay una política de gobierno cuando lo que quieren hacer los equipos técnicos del sector agrícola están boicoteados por otras oficinas de gobierno que actúan por sesgos políticos. La matriz energética, con la cantidad de río de agua que el territorio hondureño tiene, ya debería de estar en un 80% de energía limpia y solo un 20% de energía fósil, pero es todo lo contrario. Recuerden que la energía fósil es la más contaminante de todas, pero en la ENE ahora la solución pasa por un nuevo contrato de diésel y gas natural contaminante y caro para un país que no produce ni petróleo ni gas natural. Ministro. Mire usted cómo afecta este fenómeno climático la producción de energía renovable, que al final es la alternativa para reducir las emisiones de monóxido y dióxido de carbono hacia la atmósfera de gases de efecto invernadero. Llega la capacidad instalada de la energía eólica son 230 megas, potencia y energía inyectada bajo la capa de humo, y el verano solo son 3 megas. La caída de generación hidroeléctrica de pequeñas centrales a filo de agua son de 240 megas, y en estos momentos, por la prolongada sequía, prácticamente creo que la precipitación promedio en el país son cerca de 200 milímetros, está a 40 megas. Y la caída de energía fotovoltaica, o sea, esta falta de visibilidad, es de 40 megas y nos tiene a 60 megas por contaminación atmosférica. Entonces, también la parte energética es afectada, la parte productiva es totalmente afectada con estos fenómenos climáticos. Este gobierno ha invertido en áreas protegidas, ha aumentado la inversión en lo que son las áreas protegidas, prácticamente aumentando la inversión un 130%. No es 2.5 de la cobertura forestal de las áreas protegidas que se ha perdido. Aquí se ha perdido más del 23% de la cobertura forestal de áreas protegidas. Aquí se perdió el Parque Nacional Patuca. Y esa misma dinámica de acaparamiento de tierra, de control territorial que va gestando el cambio de uso de suelo. Y el cambio de uso de suelo, tenemos que dejarlo claro también, en este país es provocado para tierras de ganadería, por la ganadería. El responsable del 78%, perdón, del 85% de la deforestación en Honduras es para actividades de ganadería, después actividades agrícolas, luego tenemos degradación de bosques como incendios y plagas, menos de un 5%, solo el evento del ataque de plaga que afectó 500.000 hectáreas de bosque en el año 2015-2017. Entonces, al final nosotros tenemos que ver como un todo lo que es el bosque, porque el bosque representa el 56% del territorio nacional, 6.3 millones de hectáreas de bosque tiene el país, y todas las amenazas que el mismo sistema extractivista regulado, que es el que garantiza la sostenibilidad en la extracción de los recursos, y no regulado, que es la ilegalidad y la sobreexplotación del recurso, está sobre el bosque. Cuando hablamos de bosque también hablamos de los ríos, hablamos de minería ilegal, hablamos de tala ilegal, cambio de uso del suelo, que es lo que más afecta los bosques de nuestro país. Las tasas de deforestación se encontraron cerca de 86.000 hectáreas, con esa tendencia a perderse 86.000 hectáreas para el año 2022. Se ha hecho inversión,
pero somos conscientes y somos claros que necesitamos potencia en inversión. Y toda inversión la hemos hecho con fondos propios, con fondos del Estado, con fondos del Tesoro Público. Es aquí donde sale a relucir la importancia de la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria. Necesitamos captar más fondos para invertir también en la parte ambiental del país, porque si nos ponemos a esperar los fondos de la conversión marco, de cambio climático, los fondos de la cooperación, es una burocracia. Es una burocracia que tarda mucho tiempo y al final la capacidad de regeneración de nuestros bosques está muy por debajo para la llegada de esos recursos para poderlos invertir. Nosotros como ICF, desde el año anterior gestionamos unos fondos y a este año todavía no disponemos de los recursos, a pesar de que como gobierno de Honduras hemos cumplido todos los requisitos, pero tenemos que caer a una burocracia que no permite tener acceso inmediato para la urgencia de inversión. Ahí tenemos que invertir en prevenir incendios forestales, en tecnificarlos, en ser más científicos la temática de incendios forestales. Con nuestros propios medios hemos desarrollado sistemas de alertas de deforestación. Saber dónde hay deforestación, poderlos atender de manera inmediata a través de un protocolo con las Fuerzas Armadas, Fiscalía del Medio Ambiente y también aquí pedir, lo cual se ha gestionado a través del Congreso en la Mesa Técnica Ambiental, la aprobación inmediata de los juzgados ambientales. Porque al final la parte de los juzgados, la parte jurídica, es la que determina si se conserva o no se conserva el medio ambiente, porque ellos son los que determinan si es o no es delito, y la prontitud como ellos reaccionen es también la prontitud como nosotros podemos evitar el delito ambiental. Aquí hay un montón de delitos ambientales en el país. Todos los días se incauta maquinaria en dragas y todo en lechos de río, en extracción ilegal de oro. Todos los días se neutralizan áreas deforestadas. Todos los días se combaten incendios forestales. Todos los días se controlan plagas o simulaciones de plagas. Y ahí hay responsables. En algunos se detectan los responsables, en otros no se detectan los responsables. A veces tiene que ver también la tenencia de la tierra. Entonces es una situación que necesita inversión. Estamos haciendo lo que está en nuestras manos, estamos haciendo lo que está con nuestros recursos, los cuales antes no se hacía. No se hacía porque no habían recursos. A través del programa Parandés Tamayo, aprobado muy certeramente por la Presidenta de la República, hemos podido tener estos resultados. Pero no solo estamos trabajando en ganancias y pérdidas de bosque, estamos restaurando bosque, estamos plantando, estamos reforestando, y estamos reforestando en microcuencas, en zonas productoras de área, en áreas protegidas donde exista un valor a la inversión. Y aparte de eso, estamos declarando áreas protegidas y estamos declarando microcuencas. Mire, ¿sabe usted cuántas tomas de agua hay en el país? Hay cerca de 7.000 tomas de agua, 6.300. Y en 40 años de declaratoria de microcuenca, solo les han declarado 1.200. Nosotros como gobierno hemos declarado 200. Pero en este gobierno, nosotros vamos a declarar las restantes prácticamente 5.000 microcuencas. Hay que buscar esas opciones de manera de poner el bosque a regímenes de conservación, porque el bosque tampoco lo podemos conservar por conservar. El bosque tiene que ser un medio de vida, tiene que haber una ventaja, una utilidad que preste el bosque a las comunidades, porque si no, cuando el campesino, por ejemplo, no tiene los recursos, el campesino vive en pobreza, en economía de subsistencia, el medio al acceso más fácil de destrucción va a ser el bosque. Y los bosques que no son manejados, no son conservados, no tenemos posesión comunitaria en los bosques, pues directamente se vuelven vulnerables al extractivismo, al saqueo y a la destrucción del mismo. Entonces es la situación que sucede con el bosque. Don Julio Cantarero, buenos días, don Julio, desde Jesús de Otoro. Don Julio, adelante. Sí, buenos días, licenciado, buenos días a los panelistas. Estamos atentamente escuchando el programa, importante, nos da ilustraciones sobre lo que tenemos que hacer los buenos hondureños. Aquí hemos estado en Jesús de Otoro peleando porque no se dañe el río Grande de Jesús de Otoro. Ha sido totalmente imposible, no hemos encontrado el apoyo para que ese río se proteja y eso está haciendo daño en el Valle de Sula y tal vez los funcionarios hablan de los estragos que se hacen, pero no hablan de las medidas que hay que tomar para proteger los recursos naturales. Hemos tenido cabildos abiertos donde hemos pedido que se regule la explotación del río, que se documente, porque no está documentado, pero es imposible que el alcalde los escuche y las autoridades, como dijo Xiomara en su discurso,
cero concesiones, cero explotaciones, pero eso es una farsa también, porque nosotros estamos sufriendo esa intemperie y que no se los tome en consideración como ciudadanos nuestras denuncias. Es por segunda vez, licenciado, que en su programa voy denunciando esta situación y esperamos que el ICF haga algo, que no hagan los errores que cometieron el 2015 cuando destruyeron los bosques, pues, diciendo protegerlos de los rojos, hicieron el daño más peor porque no lo hicieron científicamente, sino que lo hicieron en una forma equivocada. El daño fue terrible. Yo soy propietario de un terreno de unas 128 manzanas que están por la banda del Río Grande de Jesús de Toro. Me fueron a destruir todo el bosque que lo había cuidado por 50 años. Ahí están los desperdicios de madera y esos son los combustibles que sirven para destruir más el bosque. Cuando hay incendios pasamos peleando con los colmeneros, con los tiradores, con los que dañan la vida silvestre. Soy amante de la naturaleza, pero desafortunadamente no tenemos apoyo necesario de autoridades que tienen que hacer, como decía Juan Orlando, aunque no le gusta esa palabra, hacer lo que tienen que hacer. Es necesario que apliquen esas cuestiones y que se intervenga inmediatamente el Río Grande de Jesús para darle protección y darle una seguridad a los hondureños. Hacer vocación forestal por naturaleza, pero desafortunadamente solo dinero y dinero piden todos los funcionarios. Yo le pregunto al señor del ICF cuántas hectáreas están forestando en el Valle del Sur de Toro para ver si estamos siendo beneficiados de esos fondos aprobados a nacional y a nivel internacional. Es justo que los den el espacio, la oportunidad. Yo toda la franja que ocupo sobre el Río Grande dejé de cultivarlo porque allí trabajaban campesinos y tuve que sacarlos y reponerles sus áreas en otro lado para que pudieran trabajar. Ya está forestado el río por naturaleza. Son pocos los árboles frutales, bueno, los que yo sembré. Invité a la oficina de Ciguatepec y me dijeron que yo era un tonto que estaba forestando sobre el río, que allí nunca, porque sembré caoas, cedros y otras plantas de maderas preciosas y me trataron de tonto. Era la clase de funcionario que tenemos, que cuando un ciudadano va a poner su inteligencia. Don Julio, ¿cuál es el número de teléfono suyo para que lo contacten las autoridades del ICF? 9609-3261. 9609 3261. Bien. Gracias. El ingeniero Óscar Oquelí también participa esta mañana. Ingeniero Oquelí. Buenos días, licenciado. Nuevamente felicitarlo porque fíjese que sí estoy viendo que usted realmente se ha tomado muy en serio este tema ambiental y realmente eso es de felicitarlo y admirarlo a Canal 11 por todo este digamos afán que le está dando a esta temática. También felicitar a sus panelistas porque realmente están a un nivel de científicos, o sea, tenemos a nivel de doctorados, tenemos a nivel de maestrías. Entonces realmente lo que yo les pediría a ellos, que yo pues lo conozco, que quizás deberían de bajar un poco más el lenguaje más aterrizado a la población nuestra, porque quizás a veces hablamos unos términos muy elevados y quizás la ciudadanía no los entiende. Por ejemplo, el doctor Marlon Escoto habló de algo muy importantísimo, que dijo del tema de las zonas cafetaleras, donde dice que no se dan incendios, y eso es cierto, y eso es porque son sistemas agroforestales, y estos sistemas agroforestales están uniendo la parte forestal y la parte agrícola. Entonces eso nos puede permitir a largo plazo hacer sistemas de restauración claramente con sistemas agroforestales y en las zonas de altísima importancia de producción de agua a través de otras metodologías de plantaciones, ¿verdad? Entonces sí creo yo que es importante también enfocar mucho a la educación ambiental a todos los niveles, y lo hablábamos hace poco con un buen amigo, que es realmente desde los niños desde que van a prekinder, kinder, preparatoria, primaria y secundaria, que es donde nosotros realmente podemos formarlos, ¿verdad? Otra cosa que sí es importante, y yo ya lo he dicho en sus medios, licenciado, es la mano dura para los pirómanos, porque claramente, salvo que me desmienta el señor ministro Luis Solís, el 90-95% de los incendios que se han combatido son por mano criminal. No es un tema de que viene la primera o la postrera y que el campesino está quemando. Realmente voy a decir una palabra
muy coloquial, realmente es o por puras ganas de joder, discúlpeme licenciado que me enoje, pero es que es la verdad, o realmente tenemos un pueblo enfermo. Y por el otro lado también el ingeniero Malcolm Stucker dijo algo importantísimo, y es que viendo la densa capacidad de humo que teníamos ya en la ciudad, pero como yo no me detengo porque prima más lo económico y prima más lo mío, entonces yo no me detengo y sigo quemando y viene la zafra y sigo produciendo. Y es cierto, necesitamos producir, pero ante una emergencia perfectamente ellos podían decidir, no hago la zafra ahorita, la muevo un mes y medio, cuando ya cambie esto, pero no, o sea, porque la parte económica prima. Y otra cosa que también es importantísima decirla, licenciado, es el tema de pagos por servicios ambientales. En Costa Rica hace tiempo se hace, en Guatemala hace tiempo se hace, porque tenemos un montón de propietarios privados de bosques que están dentro de áreas protegidas, que están dentro de zona núcleo, que realmente es como que usted tenga un carro Mercedes-Benz con las llaves, usted solo lo puede meter la llave, tal vez lo enciende, pero no lo puede caminar 1 kilómetro, porque es suyo, pero no es suyo. ¿En qué sentido? Porque ese bosque solo le sirve para estarlo viendo, porque usted no puede desarrollar nada. Entonces, sí necesitamos un pago por servicio real para todos esos propietarios que tienen esos bosques. En la medida que sea algo rentable proteger esos bosques, vamos a salir adelante. Y algo también, ya para aterrizar, licenciado, con el tema de Tegucigalpa, ya se empezó con una represa, que es la represa San José, pero necesitamos más represas, porque la cantidad de oferta y demanda hay un gran desequilibrio para la capitanía, para la capital. Entonces, si nosotros no seguimos invirtiendo en más represas, ahorita estamos hablando de esta densa capa de humo, pero usted imagínenselo, hablar de sequías y que tiene que la gente migrar porque va a quedar esta plasta de cemento aquí en la capital porque no vamos a tener agua. Y como por último punto, nosotros, yo soy el director nacional de una organización que se llama Eden Reforestation Project. Nosotros tenemos 12,000 hectáreas en restauración y este año ha sido el que más incendios hemos tenido por pirómanos y hemos perdido un 10%, o sea, 1,200 hectáreas por incendios forestales. Entonces, y eso que nosotros tenemos a la comunidad involucrada, a los entes de gobierno, todos los propietarios, pero aún así la mano criminal ha llegado a estos sitios. Muchas gracias, licenciado. Bien, gracias a usted. También va a participar don Ricardo Sierra, que es el director de la Unidad Técnica Económica de la Asociación de Productores de Azúcar. ¿Está listo, don Ricardo? Bien, voy a hacer una pausa y en un momento estará él. Vamos a ir allá con el doctor también. Entiendo que está en Olancho. Una pausa. Molestias como hormigueo en los pies o piquetazos en las manos pueden ser síntoma de falta de vitamina B, muy comunes en adultos mayores y personas con diabetes. Con Neurobion y su óptima combinación de vitaminas B, fortalece tu sistema nervioso y olvide estas molestias. Consulte a su médico si los síntomas persisten. Ahora en Cortés estamos a todo navegar. Disfruta de la mejor experiencia de navegación. Si eres cliente Tigo en Cortés, conecta tu servicio residencial de hasta 1,000 megas de fibra óptica, que incluye una super recarga para navegar dentro y fuera de casa. Además, todo lo que necesitas con la mejor caja de televisión inteligente del mercado, One TV, con plataformas digitales de contenido. Si aún no lo tienes, activa hoy tu servicio residencial, hasta con 1,000 megas de fibra óptica. Llama y contrátalo ya. Sabemos que piensas diferente, que buscas crecer de la mano de un aliado. Y es que durante 50 años hemos sabido que todo es posible. Conocemos de liderazgo, mejora continua y de empresas que son el motor del país. ¿Sabes algo? Los verdaderos sueños no tienen límite y son más grandes cuando se logran en equipo. Porque pensar diferente no es ir solo por tus sueños, es trascender en el camino hacia el éxito. Banco Ficenza, 50 años conociendo lo que te importa.
¿El paciente con dolor de espalda? Pase, por favor. Ese dolor de espalda es causado por mala postura y estrés. Pero para eso le recomiendo Doloneurobion N, que con su fórmula de diclofenaco y vitaminas B te brinda triple acción para el alivio del dolor e inflamación. Ahora sí, sin miedo al éxito. La promoción más innovadora, única en el mercado. Recárgate al 100x1 con Credidemo. Por cada 100 lempiras de financiamiento recibes un lempira de recarga en el saldo de tu celular. Solo debes aplicar a la moto o vehículo de tus sueños, sin tanto trámite. Con las mejores condiciones del mercado en forma y aprobación de 1 a 3 horas. Porque Credidemo es ágil, rápido y amigable. En el corazón de Honduras nace una visión de progreso. Próspera es más que un proyecto, es una plataforma para detonar el potencial de Honduras. Nunca va a ser fácil emprender, pero aquí se acerca muchísimo más a hacer algo fácil. Era necesario que una empresa así estuviera en el país. Nos brinda este tipo de oportunidades de poder trabajar y hacer estas conexiones con empresas internacionales. Descubre cómo Próspera está impulsando el desarrollo de Honduras. Únete al movimiento hacia un futuro más próspero. Honduras es un país que tiene todo tipo de usuarios de Internet, desde el gamer que hace que su diversión vaya a 300 kilómetros por hora, o la que siempre está conectada y se convierte en tendencia, y el que tiene todas las plataformas de streaming para ver películas y series, hasta la emprendedora 24/7 que no para de crecer. Porque Honduras es el país que lo tiene todo, necesita un Internet que lo tenga todo como Cable Color. Contrata ya en Internet con mejor velocidad, mayor cobertura y los mejores precios. Cable Color, el Internet más rápido de Honduras. Bien, continuamos en la línea. Quiere participar don Ricardo Sierra, es el director de la Unidad Técnica y Económica de la Asociación de Productores de Azúcar. Buenos días, don Ricardo. Buenos días, don Raúl, mucho gusto y buenos días a todos los panelistas. Gracias por la oportunidad. Realmente queremos aprovechar este momento para poder dar cierta información relacionada con lo que se ha mencionado, especialmente el sector azucarero, información veraz, ya que notamos que hay bastante desinformación con todo lo que se ha mencionado y que nos permitimos pues al público poder comentar algunas cosas que nosotros como sector azucarero estamos realizando. En primer lugar, déjeme decirle, Raúl, que nosotros somos el primer gremio socialmente responsable del país. Como gremio hemos logrado destacar en muchos elementos, principalmente ser el primer gremio en contar con una memoria de sostenibilidad a nivel internacional. Somos reconocidos, incluso en el 2020 fuimos partícipes del informe de país como caso de éxito en cuanto al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. No somos desconocedores de todo lo que es el aporte que se realiza como país en el tema de sostenibilidad, y me voy a referir a algunos elementos ambientales principalmente, y luego vamos a hablar acerca de lo que se ha mencionado acerca de las quemas, que creo yo que es un tema que a todos nos interesa muchísimo, pero sí, definitivamente hay cierto desconocimiento de lo que se ha mencionado, y con todo respeto pues vamos a aclarar. Primero, déjeme decirle que como sector nosotros protegemos, reforestamos y tenemos programas de comanejo, incluso con el ICF en áreas en el país, logrando cuidar y sostener 12.000 hectáreas. Esas 12.000 hectáreas, Raúl, y personas que nos escuchan, han sido afectadas gravemente con el tema de lo que han sido los incendios forestales. Hemos hecho donaciones a los bomberos, hemos trabajado en conjunto para trabajos previos, también como para poder atacar el tema de los incendios forestales. Incluso tenemos un convenio firmado con el ICF, que tenemos visto ya viveros en el sector con cientos de miles de plantas listas para poder ser utilizadas para reforestación, que van a estar preparadas cuando ya esté la temporada de lluvia. Ahora bien, como sector también hemos sido afectados por la situación actual que está
pasando el país. Realmente nuestra zafra normalmente estaríamos terminando hace unas 3 semanas, sin embargo ha sido una zafra sumamente compleja. Nos ha afectado el tema climático y el tema vandálico. Actualmente de todas las áreas del sector, el 10% han sido afectadas por quemas vandálicas. Se ha hecho todo el proceso respectivo en cuanto a las denuncias y todos los protocolos, siempre privando la seguridad de las personas. Sin embargo, pues es un problema que no podemos controlar y alrededor de 450,000 plantas son las que nosotros utilizamos y tenemos para programas de reforestación. Ahora me voy a referir específicamente con el tema de la quema. Como sector azucarero a nivel mundial, déjeme decirle, Raúl, la quema es un tema que no se va a erradicar y no se puede erradicar en ningún lugar por factores técnicos, factores climáticos, factores económicos y sociales. Para darle un dato, en Honduras, el país requiere principalmente pues de la generación de empleo digno, empleo que cumple con todas las leyes del país. Nosotros somos un sector orgulloso porque lo hacemos a nivel de generación en campo, el 80% de nuestro trabajo en el campo. Unas 200,000 personas dependen del sector azucarero, y si hablamos del corte de caña, a mí me parece irresponsable cuando se habla de erradicar el corte de caña manual cuando se va a dejar a más de 10,000 personas sin trabajo. Principalmente, por lo menos para nosotros es primordial siempre tanto la seguridad como garantizar el trabajo de las personas. Aún así, hemos logrado avanzar significativamente en el tema del corte en verde, como se le llama, que es el corte mecanizado, que valga la aclaración, una máquina puede quitarle el trabajo a 200 personas de empleo que nosotros generamos en el área rural, principalmente en la mayoría de las áreas donde estamos, somos la principal fuente de empleo. Y no es una manera de justificar una práctica que es certificada internacionalmente, porque a veces la gente piensa que la quema es lo que se ve cuando uno va en las carreteras en el día, y déjeme decirle, Raúl, que esas son quemas vandálicas, quemas que nos afectan a nosotros directamente como sector productivo, porque no están programadas. Las quemas programadas son quemas que están debidamente identificadas, que son quemas que son bajo un programa de cosecha que es entregado a las autoridades, que se entregan bajo un programa establecido, y que este programa se ve afectado realmente por las quemas no programadas o las quemas vandálicas. Las quemas solo se realizan de noche, y al mismo tiempo las quemas solo se realizan en zonas que están identificadas con todos los protocolos de seguridad. Existen mapas de áreas donde no se puede quemar, porque están cerca de comunidades, porque técnicamente puede representar un riesgo y todo lo demás. Y al día de hoy el 50% de nuestras áreas en el país son cosechadas mecánicamente. Pero si hablamos de las áreas que son aptas para mecanización, porque no es solamente decir hay que mecanizar, no, hay que ver elementos como el acceso a carreteras, hay que ver el tipo de relieve de los suelos. Este tipo de cuestiones técnicas hace que en países como Brasil, que es uno de los que es el principal productor del mundo, no se pueda erradicar. En los países desarrollados, por ejemplo, como Estados Unidos, la gente por desconocimiento no sabe, pero se quema la caña porque es un proceso productivo que se requiere para poder garantizar principalmente la seguridad de los cortadores de caña. Muchas gracias, don Ricardo Sierra. Él es el director de la Unidad Técnica Económica de la Asociación de Productores de Azúcar. Antes de ir al norte, ¿reacción? Sí, claro. Nosotros no estamos en contra de las inversiones de los azucareros. Lo que sí hay que decir es que hay que regular también este tema de las quemas. No puede ser que, tomando en cuenta la problemática que estamos viviendo ahorita, todavía se vaya a estar haciendo quemas, porque lógicamente aporta mucho más a esa contaminación. Con temas de responsabilidad y todo esto, Raúl, nosotros siempre hablamos sobre la real valorización de los recursos naturales, ¿verdad?
Solo para un dato, la producción de azúcar es un cultivo que absorbe o consume bastante agua. Desgraciadamente el país todavía se regula, el tema del acceso o el aprovechamiento del agua todavía se regula bajo una ley de 1945. O sea, 1 metro cúbico de agua ahorita anda costando como 1 centavo. Entonces, hay un tema de valorización. Después, o sea, no creo que es justo también que hablemos sobre el tema de la responsabilidad cuando también sabemos que el costo para la producción también debería ser valorizado por el costo también de la protección y conservación de este recurso que nos hace que tengamos esa materia prima. Entonces, nosotros entendemos y reconocemos también los avances que ha tenido este sector agroindustrial, pero deberíamos de estar regulándolo, deberíamos de estar regulando también esa cantidad de quemas, cuándo y cómo se deberían de estar desarrollando. Y eso de la responsabilidad que tanto se habla, de la responsabilidad sostenible y todo eso, nos lleva también a lo que mencionaban en una llamada anterior sobre los fondos de justicia climática. El tema de justicia, no existe ese fondo y ahí hay que aclararlo. Es un principio el tema de justicia climática, no es que existe un fondo. El tema es que para que estos países se puedan adaptar y poder implementar mejores prácticas en el sector agro y en todos los diferentes sectores, solo los países en vías de desarrollo, especialmente del sur global, necesitamos como 127 mil millones de dólares. El acceso a eso cada vez es mucho más complicado y es lo que hablábamos del financiamiento climático. Y nosotros tenemos que reconocer también de que se está haciendo una inversión. Y hablaban sobre infraestructura, o Kelly hablaba sobre el tema de invertir en reservorios o en estas represas. Los grandes planificadores planificadores y desarrolladores siempre dicen que hay que tener una claridad sobre la planificación. Y eso es lo que este gobierno también está haciendo. No solo es un tema de ser reactivo, sino que es de realmente planificar una nueva ley de cambio climático. El país está avanzando en una nueva ley de cambio climático donde contempla también todas estas realidades que se están viviendo, a pesar de que la adaptación y que la aportación o lo que deberíamos de estar invirtiendo más en adaptación es una prioridad. También hay un compromiso en temas de una estrategia de descarbonizar, de tanto que estamos hablando en temas de dióxido de carbono y esta contaminación, también una necesidad de esa descarbonización. Pero también hay que decirlo, es que este gobierno también está comprometido en la inversión en temas de infraestructura. 5 represas que ya se tienen listas con factibilidad para poder invertir. Lógicamente tenemos que buscar esta estructuración de estos mecanismos de financiamiento. Esto desde la Serna, ya tenemos 5 represas para invertir, que de hecho una de esas también es para el Distrito Central en Quiebramontes. Y también la ENE también está hablando de otras 5 represas y las grandes que ya se han venido a estar hablando, porque sabemos que necesitamos invertir en este tipo de infraestructura para poder tener esa claridad. Ahora, se mencionaba el tema de pago por resultado. Sí, estamos de acuerdo, deberíamos de seguir fomentando el tema de pagos por resultado, y esa es la única forma a donde nosotros también vemos la claridad de cómo avanzar para poder colocar mucho más dinero, y que este dinero no solo sea meramente para protección, sino para el desarrollo también del agro, que es el que va a asegurar que se conserven estos bosques que nosotros también tenemos. Bien, vamos a la parte final. Doctor Marlon Escoto, dígame, con recomendaciones al pueblo y sus comentarios finales sobre todo esto abordado esta mañana. Gracias, exministro, por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Contarle a la población hondureña que a esta hora comparamos la calidad del aire. San Pedro Sula está más complicado que Tegucigalpa, hasta 15 veces superior el valor al recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Tegucigalpa 11 veces, nuestro vecino Guatemala 9, Managua 3, San José 2.2 y una de las ciudades más contaminadas de América,
Santiago de Chile 8 veces, o sea, tenemos contaminación atmosférica superior a una de las ciudades más contaminadas de Sudamérica, que es Santiago. Pero cuando uno hace este vínculo entre la planificación, el modelo de desarrollo de un país, y ve Costa Rica, San José con 2.2 apenas de las ciudades que he comentado, es la que tiene mejor calidad del aire y produce 100% de su energía renovable. 365 días entrega de energía renovable, de los pocos países en el mundo que lo ha conseguido, y mucha de esta energía está asociada a la energía hidroeléctrica. Entonces, este vínculo entre proteger los bosques, darles un uso adecuado, tanto para amortiguar este tipo de fenómenos, pero también los bosques son los grandes captadores de la lluvia, lluvias que luego escurren y llegan a un depósito, llámese una represa, y alimenta a una población con agua potable, pero también genera su energía. Hay una conexión entre el modelo de desarrollo, el modelo económico y los modelos de vida que nuestros vecinos, de los cuales podemos perfectamente aprender. Quiero reconocer que esta crisis dada de la contaminación atmosférica de las ciudades más importantes del país ha generado algunas reacciones positivas. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Honduras informa de la creación de un instituto del aire o para monitorear la calidad del aire. Todos hemos ido a buscar sitios internacionales para conocer cómo están nuestras ciudades y hemos visto que tienen centros de toma de información en los diferentes, no solo de manera general, sino en los barrios, en las colonias, en los lugares más importantes de las ciudades. Esto de alguna manera nos señala la necesidad de fortalecer instituciones como Senado Copeco, por ejemplo, que es la entidad que el Estado ha dado para trabajar temas atmosféricos, oceanográficos y el tema sísmico. Me refiero a la capacidad de poder pronosticar y no solo reaccionar, porque estas son instituciones permanentes. De igual manera, las regiones metropolitanas como el Distrito Central son llamadas a instalar equipos y a unir esfuerzos, en el caso de CERNA, que es la entidad normadora, reguladora, senados, que son entidades especializadas, porque la contaminación atmosférica se quedará de manera recurrente en el país. También propiciar todos estos espacios de acompañamiento como los boletines agroclimáticos que trabaja la Secretaría de Agricultura con CERNA y otras dependencias, porque esto permite construir información. Las personas del sur, como se dice popularmente, tienen el maíz en el agua, esperando que llueva para cultivar. Entonces, acompañar la adaptación, hacer inversiones a nivel local, en el caso de la producción de alimentos, y fortalecer las instituciones que permitan, por un lado, planificar mejor el uso de nuestro territorio, e instituciones que tengan capacidad de anticipar con información, acompañamiento, monitoreo. Y esto permita que las decisiones que se tomen tengan este carácter institucional o interinstitucional, tengan carácter de país, y que las personas, los usuarios de la información que se genere, tengan mayor claridad de qué hacer. Si usted me pregunta ahora mismo, ¿los niños pueden o deben ir a la escuela? Sí pueden ir a la escuela con condiciones como mascarillas que sean capaces de atrapar estas partículas de 2.5 micras. Entonces, una mascarilla que tenga esa condición sirve. ¿Pueden llegar a la escuela? Sí, evitar el recreo, evitar la exposición externa, porque al final este tipo de contaminación, que es temporal en nuestro caso, depende del nivel de exposición a estas condiciones para generar de forma permanente algún efecto, excepto a las personas que tienen problemas respiratorios. Pero no lo debo decir yo, lo debe decir una mesa como SINAGER, que tiene equipos especializados, médicos, expertos en meteorología, que permiten, junto con otra información, poder orientar de mejor forma a la población. Y voy a concluir con una anécdota rápido. Yo tuve un profesor en la Universidad Católica en Chile, que además era superintendente de la región metropolitana. Era profesor de políticas públicas en la mañana y a las 9 tenía su oficina como el presidente de la región, es decir, una de las ciudades más contaminadas del mundo.
Y una vez le preguntamos, ¿cómo decide usted el día que hoy no circulan, qué placas, terminaciones, porque se aplica el no circula por contaminación atmosférica, no solo por tema de combustible? Y dice, bueno, yo tengo información diaria de los niveles de contaminación en toda la ciudad, una ciudad de 6 millones de habitantes, pero si es un viernes que la gente debe salir y quiere ir a la playa, definitivamente no puedo establecer una medida restrictiva, pero tengo la información y he tomado una decisión con información. Ahora, la decisión va más en la vía de que las personas valoran, a pesar de que exista alta concentración en la atmósfera, valora la posibilidad de viajar para tener un espacio de ocio frente a la exposición que genera el material particulado en la salud de la persona. Entonces, lo mejor es tener información y decidir con información, información que se construye en estos espacios interinstitucionales y en el caso de Honduras, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, que debe estar instalado permanentemente porque Honduras vive en una crisis climática y de otras crisis de forma permanente. Muchas gracias y saludos a los panelistas. Gracias al doctor Marlon Escoto. Nos vamos, ministro. Su mensaje final. Ok. Que nos demos cuenta de la vulnerabilidad que somos al cambio climático. Vamos a hacer unas publicaciones como página institucional de los contaminantes que tiene la capital, que tiene también San Pedro Sula, y con un análisis para que estén pendientes. Así que nos toca reflexionar también al modelo productivo del país. Tenemos que reflexionar, no solo quedarnos en una compensación ambiental, sino también la inversión y el compromiso ambiental para el bienestar de toda la población hondureña. Gracias. El ministro Luis Solís del ICF esta mañana con nosotros. Viceministro Malcolm Stutske. Muchas gracias, Raúl. No, pues nosotros también solo retomar que es importante que ahorita se está haciendo conciencia por lo que estamos sufriendo. Sin embargo, hay que pensar, y no queremos ser repetitivos, pero esto no solo es un tema bonito, ambiental, verde, sino es un tema de salud, es un tema económico y de desarrollo, que tenemos que asegurar que las inversiones que se hagan en este país sean de forma responsable, de que cada inversión, cada sistema productivo también sea responsable, no solo con la parte económica, sino también con la población y con todos los vecinos que vivimos aquí. Hay que respetar y valorizar también estos bienes comunes. Bien, gracias. La responsabilidad, sin ninguna duda, es de todos los hondureños que cuidemos, ¿no? Así es. Porque no hacemos caso. Así es. Bien, gracias. No nos cambie, mis compañeras y compañeros de Hoy es tu Día, en un momento con ustedes. Que estén bien, tengan una buena semana.